Hola a todos y todas, vamos a hacer una pequeña perla de conocimiento y hoy vamos a hablar de los parámetros hemodinámicos avanzados del monitor Mosker Pram. Estos parámetros avanzados son los parámetros que lo hacen diferente del resto de monitores. Yo soy José Miguel Alonso Íñigo, soy anestesiólogo y trabajo en Valencia. Vamos a comenzar hablando de qué es el Mosker. Ya sabemos todos lo que es el Mosker porque ha habido otras perlas de conocimiento acerca de lo que es el método Pram, pero simplemente recordar que el método Mosker es un método que se encarga de analizar el contorno del pulso latido a latido. Es un método de estimación del volumen sistólico no calibrado. Esto quiere decir que no va a emplear ningún tipo de análisis estadístico para calcular o estimar todos los parámetros y para calcular o estimar el volumen sistólico. Hay que tener en cuenta que el monitor Mosker es un monitor muy completo, tiene muchos parámetros, de hecho es un monitor que tiene 30 parámetros, una gran cantidad de parámetros, pero no todos los parámetros tienen la misma importancia desde un punto de vista clínico o desde un punto de vista práctico. Aquí tenéis una serie de parámetros importantes de Mosker. Mosker nos da información acerca de contractilidad, de gasto cardíaco, de precarga, de poscarga, pero hay una serie de parámetros avanzados que solo son específicos del monitor Mosker Pram. Aquí los tenéis, uno es parámetros de contractilidad y eficiencia miocárdica, como es la eficiencia del ciclo cardíaco. Luego tenemos parámetros de respuesta a la presión arterial en pacientes hipovolémicos, como puede ser la elastancia dinámica. Tenemos información del tono arterial, como es el parámetro de la elastancia arterial. Tenemos parámetros que nos van a evaluar la función global cardiovascular, la impedancia, que este es el gran parámetro exclusivo de Mosker, que no es capaz de ser evaluado por otro tipo de monitores. Y luego tenemos medidas como la diferencia entre la presión arterial media y la dicorda, que nos van a hablar acerca del acoplamiento ventricular arterial. Como veis, esta es la pantalla clásica del Mosker y siempre vamos a hacer una división de esta pantalla en áreas. Tenemos el área de curvas, tenemos el área de valores de presión, los valores básicos, los valores clásicos de Mosker, que nos aparecen en la parte de la izquierda, y luego tenemos los parámetros avanzados, que son los parámetros que son más importantes y son los parámetros de los cuales vamos a hablar hoy. Por último tenemos, como siempre, el área de tendencias, que es el área central, que nos va a decir cómo son nuestros valores. Vamos a hablar de parámetros avanzados y lo primero que vamos a hablar es de poscarga. Todos sabemos qué es la poscarga. La poscarga es la carga impuesta al ventrículo izquierdo para inyectar la sangre al sistema cardiovascular. Pero hay que tener en cuenta que el concepto clásico de poscarga es el concepto de las resistencias vasculares sistémicas. Sin embargo, las resistencias vasculares sistémicas son solo una parte de la poscarga, ya que la poscarga la podemos dividir en dos componentes. El componente dinámico o pulsátil del sistema cardiovascular, dependiente de las grandes arterias, y el componente estático, el componente muscular, dependiente de las arterias musculares, que son las arterias que tienen la capacidad de vasoconstricción y de vasodilatación. Cuando nosotros analizamos la poscarga desde el punto de vista del componente pulsátil o del componente dinámico, tenemos que hablar de la elastancia arterial y de la elastancia dinámica, que son dos parámetros exclusivos de Mosker. ¿Qué es la elastancia arterial? Bueno, la elastancia arterial no es más que el cociente o la razón entre los cambios de presión en relación a cambios de volumen, analizados desde un punto de vista dinámico. Y nos está dando una información acerca de cuál es la carga elástica impuesta al ventrículo izquierdo en cada latido. Y luego tenemos otro parámetro muy interesante que es la elastancia dinámica, que no es más que el cociente entre la variación de la presión de pulso y la variación del volumen sistólico. Es lo que denominamos la elastancia dinámica. Y es un parámetro que se cree que sirve para evaluar el tono arterial dinámico. Evidentemente, tanto la elastancia arterial como la elastancia dinámica nos están evaluando el componente dinámico o pulsátil de la poscarga en nuestros pacientes. Y cuando analizamos las resistencias vasculares sistémicas junto con la presión arterial media, lo que estamos es analizando el componente estático de la poscarga en nuestros pacientes. Aquí tenéis los parámetros tanto de elastancia arterial como de elastancia dinámica. Realmente el Mosker es el único monitor que es capaz de estimar o de calcular la elastancia arterial
ya que lo que hace es hacer una división entre la presión dícrota, que se supone que es muy parecida a la presión telesistólica del ventrículo izquierdo, y la divide por el volumen sistólico. Es un parámetro muy interesante porque, a pesar de que decimos que tiene un rango fisiológico en reposo que va entre 1,10 y 1,4 milímetros de mercurio por mililitro, cuando nosotros hacemos un análisis de la poscarga dinámica de esta elastancia arterial en diferentes tipos de pacientes, vemos que existe una gran variabilidad en los valores de la poscarga dinámica. Si nosotros usamos el monitor Mosquer en niños pequeños o en lactantes, vamos a ver que el componente elástico en estos niños es muy elevado y la poscarga elástica, esta elastancia arterial, va a ser muy elevada, y sin embargo el sistema cardiovascular está perfectamente acoplado. Por otro lado, tenemos un valor de elastancia dinámica. La elastancia dinámica es simplemente realizar una división entre la variación de la presión del pulso y la variación del volumen sistólico. La clave de este parámetro dinámico es que en el monitor Mosquer no existe un acoplamiento matemático como ocurre con otros monitores. Por un lado, calcula el volumen sistólico y por otro lado mide la presión de pulso, y por lo tanto los valores pueden ser mucho más fiables que cuando se analizan con otro tipo de monitores. Todavía no sabemos exactamente cómo interpretar el valor de la elastancia dinámica, pero hay diferentes estudios que nos dicen que cuando el paciente es un paciente precarga dependiente y tiene una variación de presión de pulso o una variación de volumen sistólico elevado, y nosotros le damos volumen o le aplicamos volumen, cuando los valores de esta elastancia dinámica son elevados por encima de 0,8, ese paciente va a responder no solo aumentando el volumen sistólico y el gasto cardíaco ante esa administración de fluidos, sino que también va a aumentar la presión arterial. Por lo tanto, nos va a dar una pequeña información acerca del uso precoz o no de vasopresores en los pacientes que necesitan una carga de fluidos. Mosquer también nos da información acerca de la contractilidad. Este parámetro es muy interesante, es el DPDT. ¿Qué es el DPDT? Es la pendiente máxima del ascenso sistólico de la curva de presión arterial. Y es un indicador de la contractilidad del miocardio independiente de la precarga. Nos dice cómo se contrae el ventrículo izquierdo en la fase isovolumétrica, antes de que se abra la válvula aórtica. Por lo tanto, es el momento en el cual el ventrículo izquierdo tiene que hacer la máxima fuerza o tener la máxima contractilidad para abrir la válvula aórtica. Desde luego es una aproximación periférica de un parámetro central que ha sido correlacionado en diferentes estudios y que nos dice que cuando este DPDT, esta pendiente, es un poco más horizontal, la contractilidad es baja. Tenemos un rango que va entre 0,90 y 1,30 y, como podéis ver en la parte inferior de la diapositiva, un paciente normal suele tener unos valores de 1 o 1,25, pero cuando vemos que esos valores disminuyen por debajo de 0,9, por debajo de 0,7, como veis en el caso de 0,6, podemos decir que probablemente esa contractilidad del ventrículo izquierdo está disminuida. También es un parámetro que nos sirve para diferenciar la presencia o no de resonancia arterial. Ya sabemos que valores de DPDT max por encima de 1,6 son valores antifisiológicos y por lo tanto nos dan una orientación acerca de que esa arteria está resonante y por lo tanto está amplificando la señal. Este DPDT max es un parámetro que también es calculado por otro tipo de monitores. Sin embargo, en el caso del monitor Mosquer, el análisis es diferente, ya que lo que hace es analizar todo el ascenso sistólico y lo que hace es evaluar la pendiente máxima a lo largo de todo el ascenso sistólico. Otros monitores lo que hacen es calcular el DPDT en los primeros milisegundos de ascenso sistólico. Pero Mosquer no solo nos da datos acerca de la contractilidad, sino que nos da un dato muy importante, que son datos acerca de la eficiencia. Tenemos que entender que el sistema cardiovascular es un sistema en el cual tenemos el corazón y tenemos el sistema arterial. Y tiene que haber un acoplamiento entre ese corazón, en este caso el ventrículo izquierdo que lanza la sangre, y el sistema cardiovascular que se encarga de recibir la sangre y de distribuirla hacia el organismo, hacia las células. Por lo tanto, hablamos de un concepto de eficiencia. El sistema en su conjunto
no el corazón por un lado, no los vasos por otro, sino en su conjunto tiene que ser eficiente para permitir un transporte de oxígeno hacia las células. Evidentemente, cuando hablamos de eficiencia, hablamos de interacción entre ventrículo izquierdo y entre sistema arterial, y hablamos de lo que se denomina el acoplamiento ventrículo-arterial. No nos vamos a detener en el análisis de las diferentes elastancias, pero como veis existe una oposición entre el ventrículo izquierdo y el sistema arterial. El ventrículo izquierdo lo que quiere es eyectar la sangre y el sistema arterial lo que hace es impedir que esa sangre de algún modo fluya de una manera libre, y por lo tanto hay un juego de impedancias, un juego de presiones, una interacción que, para que la sangre salga del corazón y se distribuya de una forma adecuada hacia las células, tiene que haber un buen acoplamiento entre el ventrículo izquierdo y entre el sistema arterial. Es lo que denominamos el acoplamiento ventrículo-arterial. ¿Cómo valoramos la eficiencia? ¿Cómo valoramos ese acoplamiento ventrículo-arterial con el monitor Mosquer? Pues con este parámetro, que es el CCE, que es la eficiencia del ciclo cardíaco. Este es un parámetro muy interesante y probablemente sea uno de los parámetros más importantes del monitor Mosquer, porque nos está diciendo si nuestro sistema cardiovascular es eficiente o no. ¿Qué es el Mosquer? ¿Qué es el CCE? El CCE es un parámetro que no tiene unidades, que tiene unos valores que oscilan entre -1 y +1. Es un parámetro que tiene que estar en torno siempre a 0 y nos está dando información acerca de la cantidad de energía que está gastando el sistema cardiovascular en eyectar la sangre en cada sístole. Evidentemente, cuando el sistema es eficiente, el valor es 0. Cuando el sistema es ineficiente, por cualquier motivo, lo que ocurre es que el valor es negativo. Ese valor negativo puede deberse a multitud de situaciones clínicas que condicionan una alteración global de la eficiencia del sistema. Por lo tanto, no estamos hablando solo de contractilidad, no estamos hablando solo de poscarga, estamos hablando de un parámetro que es capaz de integrar en un número sencillo todos los componentes o todos los determinantes del sistema cardiovascular. El CCE se puede ver alterado por una hipovolemia, se puede ver alterado por una disminución de la contractilidad, se puede ver alterado por un aumento de la poscarga, se puede ver alterado por situaciones de taquicardia, por situaciones de bradicardia. Es decir, es un número sencillo que integra. Por lo tanto, cuando nosotros vemos en el margen derecho de nuestro monitor un valor de CCE que es anormal, tenemos que pensar que algo está pasando en el paciente, que algo está pasando en el sistema cardiovascular. Y por lo tanto, deberemos de analizar el resto de parámetros complementarios para ver qué está pasando, para establecer un diagnóstico y, si es necesario, establecer un tratamiento adecuado. Bueno, pues a modo de resumen, ¿qué son los parámetros avanzados de Mosquer? Pues son una serie de parámetros específicos que aportan información adicional para optimizar el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes. Por un lado tenemos parámetros avanzados de poscarga, como son la elastancia dinámica y la elastancia arterial, y por otro lado tenemos parámetros avanzados de contractilidad y de eficiencia. Por un lado tenemos el DPDT y por otro lado recordar el CCE, la eficiencia de ciclo cardíaco, que en mi opinión es el parámetro más importante avanzado que nos proporciona el monitor Mosquer. Muchas gracias y hasta la próxima perla de conocimiento.